Agustina, una anciana mendiga de 70 años, tenía por costumbre sentarse cada día en un rincón del bullicioso centro de la ciudad, con la esperanza de recibir alguna limosna. Su vida había sido dura, y pedir era la única forma que tenía para sobrevivir. A pesar de su avanzada edad y la fragilidad que el tiempo había impreso en su cuerpo, Agustina se levantaba cada mañana con la esperanza de encontrar un poco de alivio en la generosidad de los demás. La mayoría de las personas que pasaban junto a ella apenas la notaban, apresuradas en su ir y venir, sumergidas en sus propios problemas. Las pocas que se detenían lo hacían a menudo con miradas de desprecio, como si su sola presencia fuera una molestia. Esas miradas dolían más que cualquier otra cosa, clavándose en su corazón como espinas, recordándole constantemente lo invisible que se había vuelto para el mundo. Sin embargo, no todo era desolador en la vida de la anciana mujer. Cada día había quienes rompían con la indiferencia general y le ofrecían un gesto de bondad. Entre esas personas estaba Santiago, un hombre de 45 años, dueño de una inmobiliaria, que había tomado la costumbre de llevarle un plato de comida cada vez que pasaba por allí. Santiago no solo le daba alimento, sino que también le ofrecía su tiempo y su compañía. A veces se sentaba en el suelo junto a ella, sin importarle el contraste entre su traje de empresario y la humildad del asfalto, y juntos conversaban sobre la vida, sobre las dificultades que ambos habían enfrentado y sobre la esperanza que, aunque tenue, aún brillaba en los ojos cansados de Agustina. Aquella mañana, Santiago llegó con su habitual saludo cargado de amabilidad. «Muy buen día, doña Agustina. ¿Cómo le ha ido este inicio de día?», le preguntó con una sonrisa mientras le entregaba el plato de comida. Agustina, con una expresión de cansancio en el rostro, respondió con voz apagada: «Agradecida con su compañía, joven Santiago, pero la verdad es que no me ha ido bien. A veces siento que ya pronto no soportaré todo esto. Este es uno de esos días en los que solo quiero esperar a que se cumpla la voluntad del de arriba». La sinceridad en las palabras de Agustina reflejaba el peso de los años y de una vida llena de desafíos. Santiago, al escucharla, se quedó en silencio por un momento, sabiendo que no había palabras que pudieran aliviar por completo su dolor, pero decidió quedarse allí acompañándola, ofreciendo lo único que podía en ese instante: su presencia y su respeto por la dignidad de una mujer que, a pesar de todo, seguía luchando. «¿Por qué dice eso, doña Agustina? Las cosas no se logran así. Rendirse no es una opción. Usted está aquí sentada, soportando las miradas despectivas de esas personas que son rápidas para juzgar, pero lentas para ayudar. Sin embargo, usted se arriesga a seguir adelante todos los días y debo decirle que es una mujer valiente». Santiago la miró fijamente. Su rostro se iluminó con una sonrisa desafiante, intentando contagiarle un poco de esperanza. La anciana lo observó con ojos llenos de curiosidad y un toque de tristeza. «Joven Santiago, llevo mucho tiempo aquí, en esta vida dura y solitaria, y a usted apenas lo conozco. Se ha portado tan bien conmigo, algo que no muchos hacen, pero ¿cómo podría yo, en mi situación, lograr algo y mejorar mi situación?». Su voz temblaba con una mezcla de anhelo y resignación, como si la posibilidad de un cambio positivo en su vida fuera un sueño lejano. Santiago se inclinó un poco hacia ella. Su tono se volvió más serio y sincero. «Bueno, doña Agustina, algo debes saber. Las cosas jamás se logran de la noche a la mañana. Requieren esfuerzo, perseverancia y mucha paciencia. En estos últimos años he aprendido algo muy valioso que quiero compartir con usted. Cuando era joven, mis padres me matricularon en una escuela de economía. Era un camino que ellos escogieron para mí, aunque nunca me gustó.
Fui obediente, seguí ese camino durante años y con el tiempo logré formar mi empresa. Ahora, con las ganancias, trato de ayudar a personas como usted, que no tienen los recursos para alimentarse por sí mismas. Las palabras de Santiago resonaron en Agustina, quien masticaba lentamente un pedazo de pan, pensativa. Eso quiere decir que, en mi caso, no podría hacerlo, porque primero la muerte me llegará antes que un futuro agraciado, dijo con un suspiro de tristeza, sus ojos reflejando la desesperanza de quien ha vivido más que suficiente como para saber que las oportunidades no siempre llegan. Santiago sintió una punzada de compasión al escucharla, pero no dejó que la lástima lo dominara. Apretó suavemente las manos de la anciana mujer entre las suyas y le respondió con una sonrisa suave, pero llena de determinación. Agustina, debes cambiar de estrategia. Hace años, cuando ya había establecido mi empresa, empecé a redescubrir una pasión que había dejado de lado: el piano. Mis padres nunca me apoyaron en eso, pero decidí seguir mi corazón. Te aseguro que cuando encuentras tu talento, algo que realmente te apasiona, la vida puede cambiar. Quizás no de la manera que imaginas, pero cambiará. Doña Agustina lo miró en silencio, procesando esas palabras. Sabía que Santiago no podía cambiarle la vida, no era su responsabilidad, y ya hacía más por ella que la mayoría. Pero esas palabras despertaron en ella un viejo recuerdo, una chispa que había creído extinguida. A mí también me gusta el arte, ¿sabes? Antes solía cantar, confesó en un susurro, como si se estuviera permitiendo soñar nuevamente, aunque fuera solo por un momento. Santiago la escuchó con atención, pero al mirar su reloj, recordó que el tiempo lo apremiaba. Discúlpame, doña Agustina, tengo una reunión en unos minutos, pero por favor, piensa en lo que te dije. Mi chofer te traerá el almuerzo mañana y yo te veré en unos días. Estaré en una campaña de negocios. Cuídese mucho, doña Agustina. Le dijo con una sonrisa, levantándose lentamente, sabiendo que, aunque no podía resolver todos sus problemas, quizás había plantado una semilla de esperanza en el corazón de aquella mujer. Agustina lo vio alejarse mientras las palabras de Santiago resonaban en su mente. Pensó en su voz, en las canciones que alguna vez había interpretado y en lo que podría significar redescubrir una pasión que creyó perdida en el tiempo. La anciana Agustina había comprendido por completo lo que Santiago le estaba diciendo. Aunque su vida había estado llena de penurias, esas palabras le hicieron ver que aún había posibilidades, que quizás, incluso en su avanzada edad, podía encontrar algo que le devolviera la alegría. Santiago había llegado a la vida de Agustina en un momento inesperado, hacía 1 mes y medio, como un rayo de luz en medio de su oscuridad diaria. Desde ese primer encuentro, no había dejado de llevarle comida cada día, acompañado siempre de palabras amables y una sonrisa que iluminaba sus días grises. En la empresa inmobiliaria donde trabajaba, Santiago no pasaba desapercibido. Sus compañeros a menudo murmuraban a sus espaldas, especulando sobre su forma de hacer las cosas y cuestionando su carácter. «Es un vanidoso», decían algunos, «solo regala la comida en la calle para alimentar su propio ego, no por verdadera compasión». Otros lo criticaban más duramente, sugiriendo que un hombre en su posición, con tanto poder y riqueza, no tenía necesidad de rebajarse a ese tipo de actos, considerando su ayuda a los pobres como algo que dañaba el prestigio de la empresa. Las habladurías no terminaban ahí. También se decía que Santiago no era más que un aprovechado, un inútil, que solo estaba donde estaba gracias a la herencia de su padre. Si no fuese por el dinero de su padre, jamás estaría trabajando con nosotros, afirmaban con desprecio. Sin embargo, pocos sabían la verdad sobre Santiago, una verdad que él había guardado en su corazón durante años.
Después de la reunión que mencionó a la anciana Agustina, el hombre se dirigió a la cafetería de la empresa para relajarse con una taza de té. Mientras sorbía lentamente, escuchó sin querer la conversación de unos jóvenes practicantes que hablaban de él. Se referían a los rumores sobre sus padres, aquellos que le habían heredado dinero y poder, pero lo que decían los jóvenes era cierto. Esos padres que lo criaron y le dieron todo no eran sus padres biológicos, sino adoptivos. Santiago había sido adoptado a la edad de 2 años y durante gran parte de su vida desconoció sus verdaderos orígenes. Cuando alcanzó la adultez y descubrió la verdad, se obsesionó con encontrar a sus padres biológicos. Contrató a los mejores detectives privados, gastando enormes sumas de dinero y viajando a distintos países, buscando pistas que lo llevaran a ellos. Sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano. Era como si la tierra se los hubiera tragado, como si nunca hubieran existido. No encontró rastro de ellos, ni vivos ni muertos. A pesar de todo, el hombre nunca perdió la esperanza de encontrarlos. Cada día, con fe inquebrantable, elevaba fervientes oraciones, pidiendo al Dios Todopoderoso que cuidara de ellos y lo guiara hacia ellos. Santiago escuchó las palabras de los jóvenes con una mezcla de resignación y dolor. Sabía que el pasado era una sombra que lo seguía, pero había aprendido a vivir con ello. Sin mostrar reacción alguna, terminó su té en silencio, aceptando que esas palabras, aunque hirientes, eran parte de una verdad que él mismo llevaba consigo. Finalmente, se levantó, dejó la taza en la mesa y se fue, con la misma determinación con la que enfrentaba cada día. Sabía que su verdadero valor no residía en lo que los demás decían de él, sino en lo que él sabía que era. Un hombre que, a pesar de todo, seguía buscando el bien, para él y para los demás. Un día, como de costumbre, Santiago se dirigió al lugar donde siempre encontraba a la ancianita Agustina para dejarle el almuerzo y compartir un poco de sus propias penas y reflexiones. Al llegar, estacionó su auto en el habitual rincón y con el plato de comida en la mano, bajó con la intención de acercarse a ella. Sin embargo, lo que vio lo dejó completamente sorprendido. En lugar de encontrar a Agustina sentada sola en su esquina habitual, la vio rodeada por una alegre multitud de personas. El sonido de fuertes aplausos resonaba en el aire, acompañando una melodía que, aunque inesperada, era profundamente conmovedora. La voz que escuchaba era clara, llena de ternura y una calidez que tocaba el alma. Santiago, incrédulo, se quedó unos instantes inmóvil, intentando comprender lo que estaba viendo y escuchando. En el centro de la multitud, doña Agustina, la anciana indigente que él había conocido como una figura frágil y silenciosa, se encontraba de pie, cantando con una voz que irradiaba una fuerza inesperada. La escena era casi irreal. La anciana, con su sencillo atuendo desgastado, cantaba a capela, ofreciendo una dulce canción de cuna a un bebé que estaba en los brazos de sus padres. A dormir tú, mi niña, cierra los ojos y sueña con hadas. A dormir, que hasta mañana vas a descansar. Las palabras fluyeron de sus labios con una suavidad que hacía que cualquiera que escuchara sintiera una profunda paz. Santiago, aún atónito, dudó por un momento de que se tratase de la misma Agustina a la que había estado alimentando durante semanas. ¿Cómo podía ser que la mujer a la que conocía por su silencio y resignación estuviera ahora cantando con una voz tan llena de vida? Con pasos lentos y cautelosos, el hombre comenzó a abrirse paso entre la multitud, buscando los ojos de la cantante, queriendo confirmar que realmente era ella. A medida que se acercaba, empezó a notar más detalles. Las sonrisas de las personas que la rodeaban, la expresión de asombro en los rostros de los padres del bebé, y cómo el pequeño, en los brazos de su madre,
se iba quedando dormido, arrullado por la melodiosa voz de Agustina. El contraste entre la escena y la imagen que Santiago tenía de ella era impactante, casi mágico. Cuando finalmente logró acercarse lo suficiente, la anciana levantó la mirada y al ver a Santiago, una suave sonrisa se dibujó en su rostro, como si supiera que él estaría allí en ese momento. Santiago sintió que su corazón se llenaba de una mezcla de emociones: orgullo, sorpresa y una profunda admiración por aquella mujer que, a pesar de todas las dificultades, aún conservaba dentro de sí la capacidad de crear belleza y alegría en el mundo. Sin decir una palabra, se quedó allí, junto a la multitud, escuchando hasta que la última nota se desvaneció en el aire. Aquel día, Santiago descubrió que Agustina no solo era una sobreviviente, era también una artista, una mujer con un alma que no había dejado de cantar, incluso en los momentos más oscuros de su vida. La melodía que doña Agustina cantaba no solo cautivó a la multitud, también despertó en Santiago recuerdos profundos y olvidados de su infancia. Mientras su voz llenaba el aire, sintió cómo su mente comenzaba a jugarle una serie de imágenes distantes, fragmentos de una época que apenas recordaba. Aquella voz, que parecía penetrar directamente en su alma, lo transportó a un lugar frío y oscuro de su memoria, un rincón donde una figura borrosa de una mujer le cantaba suavemente mientras lo arrullaba para dormir. Esa canción, la misma que Agustina cantaba ahora, le resultaba tan familiar que su corazón se agitó de manera inexplicable. Santiago trató de racionalizar lo que sentía. «Es imposible», se repetía a sí mismo. ¿Cómo podría Agustina, una anciana mendiga que había conocido solo hace unas semanas, conocer esa canción que resonaba tan profundamente en su memoria? Tal vez, pensó, era solo una canción popular, una melodía que cualquier madre podría haber cantado a su hijo. Pero, a medida que Agustina continuaba cantando, una corazonada se fue apoderando de él, una intuición tan fuerte que no pudo ignorarla. Era como si cada nota lo llevara más cerca de un recuerdo que había estado oculto en su mente durante años, un recuerdo que ahora amenazaba con desbordarse. De pronto, todo se volvió claro y Santiago explotó en un llanto incontrolable. Las lágrimas corrían por su rostro mientras el pasado y el presente se fusionaban en su mente. La canción terminó y los aplausos de la multitud llenaron el espacio. Algunas personas se acercaron a Agustina para dejarle monedas y billetes, conmovidos por su talento, pero para Santiago, todo lo que lo rodeaba se desvaneció. El espectáculo había terminado, pero él seguía llorando a mares, completamente indiferente al mundo exterior. No podía dejar de pensar en aquella imagen ambigua de su infancia, en la mujer que lo había arrullado con esa misma melodía. Cuando las personas comenzaron a dispersarse, Agustina notó a Santiago, arrodillado en el suelo, con el rostro empapado de lágrimas. Inmediatamente lo reconoció y con preocupación se acercó a él. «Joven Santiago, ¿qué pasó? Cuénteme, por favor, cuénteme. Soy toda oídos para usted. Tal vez esta decrépita y harapienta vieja puede ayudarle con algún consejo», dijo la anciana con voz temblorosa, mientras le colocaba una mano en el hombro, intentando ofrecerle un poco de consuelo. Santiago levantó la mirada hacia la mujer con los ojos enrojecidos y llenos de dolor. «No sé cómo explicarlo, doña Agustina. Esa canción me trajo recuerdos que pensé que había olvidado. De repente todo volvió a mí, como un golpe, y no puedo entenderlo», dijo entre sollozos. Agustina lo miró con una mezcla de compasión y sorpresa, sin saber aún qué decir, pero entendiendo que algo muy profundo se había despertado en él. El ambiente se volvió más íntimo, y la multitud que antes rodeaba a la anciana ahora parecía un recuerdo distante.
Para Santiago, nada más importaba que ese momento, ese enigma que había resurgido de las sombras de su memoria. Agustina, aún sin comprender del todo lo que sucedía, decidió que lo mejor era quedarse a su lado, ofreciéndole el apoyo que, aunque sencillo, era lo único que podía darle en ese instante: su presencia, su silencio y la disposición a escuchar, sin juzgar, lo que Santiago necesitara compartir. En medio de los sollozos, el hombre luchaba por encontrar las palabras adecuadas, apenas logrando hablar entre lágrimas. «Es la canción, doña Agustina. Esa canción. Por favor, dígame, ¿dónde la oyó? Los recuerdos me están ahogando y no puedo dejar de llorar. Por favor, dígame», imploró, su voz quebrándose con cada palabra. Había en su mirada una mezcla de desesperación y esperanza, como si las respuestas que buscaba pudieran cambiarlo todo. La anciana mujer lo miró con una sonrisa serena, sin darse cuenta aún de la magnitud de lo que estaba por revelarse. «Esa canción es mía, Santiago», comenzó a explicar con una calidez que solo una madre podría tener. «Hace unos días, usted me dijo que debía dedicarme a algo que me apasionara, que rescatara mi talento. Y así lo hice. Busqué en lo más profundo de mi alma y recordé mi talento más preciado, el canto. Mire, las personas que me han escuchado hoy me han dado muestras de su amor, incluso aquellos que antes me despreciaban. Ha sido gracias a usted que he redescubierto esta parte de mí». Agustina recuperaba el aliento mientras hablaba, con una alegría en sus ojos que no había mostrado en años. Pero Santiago, aunque agradecido por sus palabras, aún necesitaba entender lo que estaba pasando. Su voz, ahora más calmada pero cargada de una profunda urgencia, volvió a preguntar: «Dime, Agustina, ¿cómo sabes esa canción? ¿De dónde viene?». La anciana, todavía con esa sonrisa tranquila, respondió sin titubear: «Esa hermosa canción, como le dije hace un momento, la creé hace más de 40 años. Se la dediqué a mi único hijo y siempre se la cantaba, incluso antes de que él naciera. Comencé a cantársela a los pocos días de enterarme de que estaba embarazada. Era mi manera de decirle cuánto lo amaba, de hacerle saber que siempre estaría ahí para él, aunque aún no hubiera llegado al mundo». El hombre sintió cómo su corazón se detenía por un instante. El mundo a su alrededor se desvaneció, y solo quedaron esas palabras resonando en su mente. No podía creer lo que estaba oyendo, y en su interior algo estalló. Las lágrimas volvieron a brotar de sus ojos con más fuerza, y esta vez, con una mezcla de dolor y alivio, gritó desde lo más profundo de su ser: «Mamá, ese hijo soy yo. Te he buscado durante tantos años, madre, y finalmente te he encontrado aquí, en medio de esta multitud, gracias a un último recuerdo que tenía de ti, tu voz». Al escuchar esas palabras, Agustina quedó completamente sorprendida. La revelación la golpeó con una fuerza indescriptible, pero no hubo duda en su corazón. Era como si todo lo que había vivido, todo el dolor, la soledad y el sufrimiento, hubieran llevado a este momento. Sin decir una palabra más, no dudó en acercarse a Santiago y envolverlo en un abrazo fuerte y lleno de amor, como si intentara compensar todos los años perdidos. Santiago, aún llorando, correspondió al abrazo de su madre con la misma intensidad. En ese momento, todo el dolor del pasado quedó atrás, y lo único que importaba era que, después de tantos años de búsqueda y sufrimiento, finalmente se habían reencontrado. Madre e hijo, unidos de nuevo por una canción, una melodía que había resistido la prueba del tiempo y las adversidades, y que ahora los había llevado de vuelta el uno al otro. Las personas que pasaban por allí quedaron atónitas al contemplar la inesperada escena. Una anciana, vestida con ropas harapientas y gastadas, abrazaba a un hombre impecablemente vestido,
claramente de una posición social mucho más alta, pero lo que más impactó a los transeúntes no fue el contraste en su apariencia, sino la intensidad del momento. Ambos lloraban abiertamente, pidiéndose perdón entre sollozos, sin preocuparse por quienes los rodeaban. Aquella emotiva reunión parecía trascender todo lo que ocurría a su alrededor. El hombre, conmovido hasta lo más profundo de su ser, decidió no dejar a su madre allí, en la calle. Con cuidado y ternura, la invitó a acompañarlo a un restaurante cercano, un lugar donde pudieran sentarse cómodamente y hablar sin ser interrumpidos. Quería saber todo sobre ella, sobre lo que había sucedido en los años que estuvieron separados. Al llegar al restaurante, se acomodaron en una mesa apartada y mientras esperaban la comida, Agustina comenzó a abrir su corazón. Con voz temblorosa, la anciana le confesó que su vida había sido una lucha constante desde el momento en que él nació. Le explicó que su padre había fallecido al año de su nacimiento, dejándola sola y desamparada. «Perder a tu padre fue devastador», dijo, recordando aquellos días de dolor. «Traté de encontrar un trabajo, pero sufría de osteoporosis en etapa inicial, y el dolor me impedía hacer tareas físicas. Sin ingresos y con mi cuerpo debilitado, me encontré en una situación desesperada». Agustina hizo una pausa, luchando contra las lágrimas que amenazaban con desbordarse. «Cuando cumpliste 2 años, me di cuenta de que no podía seguir así. No podía darte el alimento ni la educación que necesitabas. Estaba desesperada y la idea de verte morir de hambre en mis brazos era más de lo que podía soportar. Fue entonces cuando tomé la decisión más dolorosa de mi vida. Te dejé en un hogar para niños, esperando que allí pudieran darte lo que yo no podía ofrecerte». Santiago escuchó cada palabra con el corazón encogido, imaginando el dolor que su madre debió haber sentido al tomar esa decisión. Tras un largo silencio, en el que ambos intentaron procesar lo que se había revelado, Santiago le preguntó con voz suave: «¿Y qué pasó contigo después? ¿Por qué terminaste viviendo en la calle?». Agustina suspiró profundamente, su mirada llena de recuerdos amargos. «Hice todo lo que pude para mejorar mi vida, Santiago. Intenté encontrar trabajo en varias ocasiones, pero mi salud solo empeoraba. No tenía a nadie que me ayudara y poco a poco fui cayendo más y más. A veces lograba encontrar un refugio temporal o un lugar donde hacer algunos trabajos menores, pero nada duraba. Finalmente me encontré sin un techo bajo el cual cobijarme. He pasado años en la calle, sobreviviendo como podía, siempre con la esperanza de que un día las cosas cambiarían. Pero ese día nunca llegó, hasta hoy». Las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de doña Agustina, y Santiago, conmovido por el sufrimiento que su madre había soportado, se inclinó hacia ella y la abrazó con fuerza. «Lo siento tanto, mamá», le susurró al oído, intentando ofrecerle el consuelo que ella había necesitado durante tanto tiempo. «Todo va a estar bien ahora. Ya no estás sola». Aquel intercambio de confesiones marcó el inicio de un vínculo que no había hecho más que fortalecerse desde aquel día. Santiago, aún conmovido por la revelación, le confesó que él también había pasado gran parte de su vida buscándola. Había contratado detectives, seguido pistas y viajado a varios lugares, pero en ninguna oportunidad había tenido éxito. «Siempre sentí que había un vacío en mi vida, una parte de mí que faltaba. Ahora entiendo que ese vacío eras tú». Agustina, con una tristeza que aún pesaba en su corazón, le explicó que ella también había intentado buscarlo. «Nunca dejé de pensar en ti, Santiago, pero cada vez que intentaba obtener información me encontraba con obstáculos. Los datos en el orfanato donde te dejé fueron cambiados y nunca me dieron ningún reporte sobre tu paradero. Era como si hubieras desaparecido y eso me rompía el corazón una y otra vez». Santiago
Al escuchar esas palabras, sintió una mezcla de dolor y alivio. Dolor por todo lo que ambos habían perdido, pero alivio porque, a pesar de todo, el destino los había reunido. «Ahora que te he encontrado, mamá, no voy a dejar que nada nos separe otra vez», le dijo con determinación, decidido a compensar el tiempo perdido y a darle a su madre la vida que siempre había merecido. En el corazón de Agustina, desgarrado por el dolor de haber dejado a su hijo tantos años atrás, nunca se apagó la llama de la esperanza. A pesar de las circunstancias, la creencia de que algún día volvería a ver a su hijo siempre estuvo presente, manteniéndola viva en los momentos más oscuros. La vida le había golpeado duro, pero esa pequeña chispa de fe fue suficiente para que no perdiera la esperanza. Durante su conversación, Santiago le contó que, a pesar de todo, había tenido la suerte de ser recibido por unos buenos padres adoptivos. Estos lo criaron con amor, lo educaron y aseguraron su éxito económico. Con el tiempo, Santiago asumió la dirección de la empresa familiar, llevando adelante el legado que sus padres adoptivos le habían dejado. Sin embargo, a pesar de las oportunidades de vivir en el extranjero junto a ellos, Santiago nunca pudo abandonar el país. El recuerdo de su madre biológica, el deseo de encontrarla algún día, lo mantuvo arraigado a su tierra natal, como si algo más allá de lo tangible lo llamara a quedarse. Después de escuchar la historia de su hijo, Agustina sintió una mezcla de alivio y gratitud. Alivio porque Santiago había sido cuidado y amado, y gratitud porque, a pesar de todos los años de separación, el destino los había reunido. Con un abrazo lleno de emoción, Santiago tomó la mano de su madre y la llevó a su hogar, donde la presentó a su esposa, hijos y hasta a sus nietos. Agustina, que había perdido tanto en la vida, ahora se encontraba rodeada de una nueva familia, una que nunca había imaginado. «Quiero que conozcas a tu familia, mamá», le dijo Santiago con una sonrisa cálida. «A partir de hoy, tendrás un hogar con nosotros. Serás la abuela que mis hijos y nietos que nunca tuvieron, y nosotros te cuidaremos como debió haber sido desde el principio». Agustina, con lágrimas en los ojos, no podía creer lo que estaba viviendo. Después de tantos años de soledad y lucha, finalmente tenía a su hijo de vuelta, y con él una familia que la recibiría con los brazos abiertos. Santiago la estableció en su hogar, dándole el espacio y el amor que tanto había anhelado. La abrazó con la promesa de no dejarla nunca más, dispuesto a construir un futuro juntos, donde el dolor del pasado se disolvería en el calor de su nuevo vínculo. La historia de Agustina y Santiago es un poderoso recordatorio de que, aunque la vida puede llevarnos por caminos difíciles y llenos de sufrimiento, la esperanza y el amor tienen una fuerza que puede superar cualquier obstáculo. Doña Agustina, a pesar de la desesperación y el sacrificio, nunca dejó de creer que un día encontraría a su hijo. Santiago, por su parte, nunca abandonó la búsqueda de sus raíces, manteniendo vivo el recuerdo de su madre biológica. El reencuentro de ambos demuestra que el amor verdadero trasciende el tiempo y las adversidades, y que incluso en los momentos más oscuros, la fe en un futuro mejor puede llevarnos a los milagros más inesperados. El vínculo entre madre e hijo, aunque separado por las circunstancias, nunca se rompió, y al final fue ese mismo vínculo el que los reunió, brindándoles la oportunidad de construir una nueva vida juntos, llena de amor, perdón y redención. La vida les dio una segunda oportunidad, y ellos la abrazaron con la certeza de que, a pesar de todo lo perdido, aún quedaba mucho por ganar. Si te gustó la historia de hoy, seguramente el próximo video que aparecerá en tu pantalla te conmoverá a ti también. No olvides suscribirte al canal, danos un me gusta y activa la campana de notificaciones para no perderte nada de nuestros próximos videos. Un abrazo enorme y nos vemos en la próxima historia.